Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Katy Hernández del podcast Play Like a Punk y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En esta ocasión vamos a hacernos eco de una noticia publicada en la web de Radio Notas y que se titula 5 claves para enganchar a su oyente de podcast desde el inicio. En esta noticia nos cuentan que, según un informe presentado por Axios, solo el 1% de los podcasts se lleva el 99% de la audiencia y que esto se debe en gran parte a que las grandes producciones son capaces de llegar a su público objetivo más fácilmente. Además, según nos cuenta Tito López, el redactor del artículo, tenemos 8 segundos al inicio de nuestro podcast para captar la atención de la persona que le ha dado al play por primera vez. Teniendo esos datos en cuenta, la verdad es que no nos iría nada mal unos consejos para enganchar a la audiencia en los primeros minutos de nuestro podcast. Esos consejos han sido extraídos de la conferencia Podcast Movement que se celebró en noviembre de 2020 y en la que participaron podcasters tanto de largo recorrido como de recién llegada. En esta conferencia participó Seth Ressler junto a 5 ponentes para desvelar cómo mejorar los inicios de nuestros podcasts y que vamos a resumir a continuación. Consejo 1. Durante los 30 segundos iniciales del episodio tiene que quedar claro de qué trata el podcast y también el episodio en cuestión. Recomiendan saludar brevemente a quienes vayan a participar del episodio y explicar a la audiencia el tema del que van a hablar, sin alargarse en los saludos, evidentemente, ni charlar de forma informal. Vamos con un ejemplo. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa López y os doy la bienvenida a Rosa Rosae, el podcast silvestre. Hoy vamos a hablar del cuidado de los tulipanes con nuestra invitada Abril Sierra. Bienvenida, Abril, ¿cómo estás? Consejo 2. Especializarse en un tema, cuanto más concreto mejor, y conocer la audiencia que se siente atraída por ese tema. Mostrar conocimiento de un tema concreto no solo puede atraer a quienes ya les interesa ese tema, sino también a otras personas a las que les genera curiosidad y quieran saber más. Venga, os traigo ejemplos reales de temas muy concretos. Por ejemplo, el podcast Las audiocatas de nariz y boca, en el que catan y valoran vinos, por supuesto. Craftivity, sobre ganchillos, bordado y punto. Toma pan y calla, sobre productos y utensilios de cocina. Y Campana Sixers, sobre la actualidad de los Philadelphia 76ers. Consejo 3. Usar nuestra personalidad para atraer a la audiencia. Es decir, huir de la voz de locución, usar expresiones propias y un tono de voz natural. Todo eso hará que la audiencia se sienta más cercana y conecte con quien conduce el podcast. Por ejemplo, si el público al que nos dirigimos es boomer, pues podemos usar expresiones como mola mogollón, a la cola Pepsi Cola, efectivi wonder, fistro pecador, pero esas expresiones no las podemos usar si el público objetivo de nuestro podcast es centennial o de generación Z. Para este público hay que usar expresiones como me he crusheado, mis dieces, no me stalkees, estoy living, mao, yolo, estoy guión. ¿Lo entendéis, no? Consejo 4. Usar sonidos para configurar la escena. Es decir, incluir efectos de sonido. Usar las pausas y los silencios. Poner músicas en el momento correcto, para poder situar a la audiencia en el lugar que queremos crear. Por ejemplo, si hablamos de agua, poner sonidos de agua en la intro. O si estamos contando una historia, incluir sonidos de donde estén pasando esos hechos. Consejo 5. Cuidar el título de cada episodio y el material gráfico que lo acompaña. Eso ayudará a la audiencia a reconocer el podcast entre tanta oferta, a saber el tema del que trata el podcast incluso antes de darle al play y también el tono desde el que se expresa quién está al otro lado del micrófono. En resumen, estos 5 consejos lo que pretenden es destacar nuestro podcast entre la gran cantidad de contenido que hay actualmente en las diferentes plataformas y eso ayudará a ganar audiencia y por lo tanto a hacer llegar nuestro mensaje a más gente. Espero que os hayan parecido interesantes estas 5 recomendaciones y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.